está la cuarta. Ahí está la portada. Acá la de la tenemos, puerta, porque sí. habla el asesino de María Soledad Lapostol. Luis, aparece hoy día. Primera plana aquí en la cuarta. Cuéntanos tú. Ustedes lo tienen, muchachos, ahí en sus manos, esa portada en la cual habla Luis Araya Galaza, rompe su silencio. Recordemos diciembre de 2007, que es cuando ocurre el secuestro y homicidio de María Soledad Lapostol, y el principal sospechoso, que era hasta ese entonces y que posteriormente, aproximadamente en febrero, resulta detenido, es Luis Araya Galaza. Asegura ser inocente, no ser el autor de la muerte de Soledad Lapostol, y por lo mismo los quiero invitar a ver la siguiente historia, que nos cuenta cómo fue este crimen, para que recordemos un poco cómo fue esta historia ocurrida en diciembre de 2007, que conmocionó al país durante el secuestro y posterior homicidio de María Soledad Lapostol. Fue un crimen que estremeció al país. Una mujer que pretendía vender un vehículo era encontrada muerta con 4 balazos en la cabeza. El peor epílogo para un secuestro. Nada se sabía de él o los asesinos. Se hablaba de un psicópata y días después esta imagen avalaba las sospechas. Estamos frente a un psicópata. Él mantuvo por varias horas en el maletero de su vehículo a la víctima, demostrando de esta manera que él las utiliza como cosas. No siente una empatía, no siente remordimientos ni nada en su actuar. Eran los últimos días de diciembre del año 2007 y justo cuando muchos ultimaban detalles para la Navidad, este homicidio estremeció a todo un país. Al interior del portamaletas de un 4x4 que un amigo le había pedido vender, era encontrada muerta de 4 disparos en la cabeza la abogada María Soledad Lapostol Luco. Casi un puzzle para la policía, que intentaba unir cabos sueltos para ubicar a él o los responsables. Accedimos a la carpeta de investigación y conocimos detalles inéditos de esta. Todo partió el 21 de diciembre, cuando la profesional puso a la venta en diarios e internet este todoterreno. A eso de las 16:40 horas, un sujeto la llamó por teléfono. Dijo estar interesado y le manifestó que quería ir a ver el vehículo. Eso se concretó pasado a las 6 de la tarde. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, y así lo avala esta secuencia. La prueba irrefutable que sitúa a Luis Araya Galaz llegando a la oficina de María Soledad Lapostol. Por supuesto, porque eso nos sirvió como evidencia para involucrar al imputado en el lugar donde también precisamente se encontraba la víctima. Acá se aprecia cuando ambos son captados por las cámaras de los estacionamientos del Banco Penta, donde ella trabajaba. Son las últimas imágenes donde se ve a María Soledad Lapostol con vida. Luego se aprecia cuando el vehículo sale del edificio. Supuestamente lo llevaría a un mecánico que él tenía en Ñuñoa, pero eso nunca ocurrió. A eso de las 20 horas, la mujer llamó a su amigo Eugenio García, a quien le pidió que le avisara a su marido que estaba bien, haciendo unas supuestas diligencias. Pero entre líneas, le comentó lo que realmente pasaba. Le dije, ¿estás secuestrada? Entonces me dijo algo así. Pensé que me estaba hablando de la maleta del auto. Le dije, ¿estás en la maleta del auto? Y me dijo, no. Minutos después, vino una segunda llamada. Lo que me dice, y con mucho énfasis, es que no avisáramos a la policía porque podía estar en riesgo su vida. Y cómo no, si estaba en poder de un peligroso delincuente, Luis Araya Galaz. Tras las primeras llamadas, el sujeto se la llevó hasta este motel de la Florida. Allí le habría quitado sus tarjetas de crédito y sus claves. Hasta la obligó a pagar. Con los plásticos en su poder, literalmente retiró el máximo de dinero que pudo de unos cajeros automáticos del centro, como también lo avalan estos registros. María Soledad Lapostol nunca llamó directamente a su esposo. Temía que su corazón le jugara una mala pasada. Cerca de las 23 horas, el hombre interpuso una denuncia por presunta desgracia en la 47ª comisaría de los Dominicos. Pero solo pasada las 2 de la madrugada, un mensaje de texto avaló que se trataba de un secuestro. Decía, mañana vale 50 millones de pesos. En esa llamada se dan indicaciones para que los familiares de la víctima no efectuaran el encargo policial del vehículo, no dieran cuenta a Carabineros. Es decir, prácticamente sabíamos que el delincuente estaba dando esas indicaciones. Pero no es hasta el mensaje que llega a uno de los amigos de la víctima que en donde nos percatamos o acreditamos básicamente que se trataba de un secuestro. Tras ello, la habría asesinado de 4 disparos. Su cuerpo maniatado lo puso en el maletero y con él arriba comenzó a manejar. A eso de las 7:30 de la mañana, como el 4x4 ya estaba con encargo vigente por robo, se encontró de lleno con un carro policial. Se inició una persecución, pero el individuo logró escapar. Abandonó luego el vehículo en Ñuñoa y de allí pasaría varios días ocultándose, en medio de una verdadera cacería policial. ¿Pero quién es Luis Araya Galaz?
Era un conocido de las páginas policiales. Ya en 1998 había sido detenido por 16 asaltos. Quien lo capturó en ese entonces fue el hoy retirado subprefecto de la PDI, Ero Muñoz. No tengo una opinión, digamos, que me lleve a pensar de que sea un sujeto violento, le insisto. En la cárcel pudo haber cambiado, algo pasó que ahora sea una persona que tenga características de violento. No lo fue así en su momento. Lo recuerda como un sujeto de gustos excéntricos, preocupado por la apariencia y la compra de costosa ropa. A partir de la fecha en que empiezo a operar, desde agosto, me parece, del 97, y en varias oportunidades concurro a restaurantes de cierto nivel. Si se gastaba 40.000 pesos solo en él, en sus platos, no le importaba. Una persona muy preocupada de sí mismo, de su forma de vestir, de su forma de hablar, de inclusive detalles tan pequeños como usar perfume. Era un tipo que en definitiva a la vista no se apreciaba como un delincuente habitual. Ya a fines de los 90 usaba el mismo modus operandi. Buscaba personas que pusieran a la venta vehículos, los secuestraba, les quitaba sus tarjetas bancarias y luego los dejaba ir. Así lo recuerda el padre de una de sus víctimas. Bueno, lo amenazaron también que si no cumplía con algunas cosas y no obedecía, lo iban a matar, ¿no? En 2000 fue sentenciado a 10 años y un día de prisión. Estaba recluido en la expenitenciaría. En diciembre del 2005 se vio involucrado en la desaparición de 140 millones de pesos desde el Comité de Navidad de los funcionarios de Gendarmería, pero nunca se comprobó su participación. 2 años más tarde, en febrero del 2007, debido a su buena conducta, fue beneficiado por un decreto y quedó en libertad antes de culminar su condena. Pero ya estaba nuevamente en lo mismo. Presenta altos niveles de egocentrismo y una alta sobrevaloración de su personalidad. Este es un sujeto que se cree superior al resto. Se inició una búsqueda frenética del sujeto. Se creía que existía una verdadera red de protección. Se allanaron varias propiedades en Peñalolén, Rancagua, Puente Alto y nada. Parecía que se lo había tragado la tierra. Pasó el año nuevo, luego la primera semana del 2008 y no había resultados. Es que Araya Galaz es un sujeto autovalente. Casi siempre actuó solo, salvo en sus andanzas de fines de los 90. En esos años operaba con César Osorio, un sujeto aún más violento que él y con quien cayó detenido. Pero al momento del crimen de María Soledad Lapostol, su otrora compañero de delito estaba preso en la cárcel de Rancagua. Obviamente, él no recibió el beneficio que logró Araya Galaz. Aunque parezca increíble, la entrevista que hicieron los carabineros del OS9 al sujeto en la cárcel reveló una pista clave para lograr su ubicación. El compañero de delito nos comenta que en una oportunidad Araya Galaz le dice que si alguna vez cae detenido va a ser por culpa de él y no por su propio actuar. Entonces eso de alguna manera fue clave y nos orientó la búsqueda del sujeto. Claro, pues el compañero de delito le reveló un secreto, donde antes se escondía para eludir a la justicia. En alguna vez anterior, el imputado Araya Galaz se había refugiado en el mismo sector. ¿El sector de Volpaico? Así es. Hasta allá se trasladaron los operativos de búsqueda. Muchos decían haberlo visto, incluso que se había sentado a ver la final del Campeonato Nacional de Fútbol de ese año junto a otros parroquianos en esta fuente de soda, pero se ocultaba en lugares casi inaccesibles. En definitiva nos dice que en varias ocasiones vio a los efectivos policiales cómo lo andaban buscando. Y nos cuenta además que él se ocultaba al interior del cerro, en cuevas que habían en el lugar, y bajaba durante el día a comer lo que estuviera a la mano, frutas, cultivos de campesinos y tomar agua. Los policías le seguían de cerca. Por ello, apenas se enteraron que el día 13 de enero el sujeto se encontraría con su polola en las cercanías de la Plaza Ñuñoa, fueron a cazarlo. Cayeron juntos y el sujeto se mostraba impávido. Reía frente a las cámaras, como burlándose. Una personalidad que avala su comportamiento psicopático. Hasta que estamos frente a un psicópata, ya que presenta un trastorno antisocial de la personalidad. Esto significa que él no siente empatía ni siente remordimiento al actuar y al cometer sus delitos. Al menos se daba un poco de tranquilidad a la familia de la víctima. Terminaba al fin la incertidumbre. Si cabe esa expresión, nos parece bien que lo hayamos encontrado, pero contento difícilmente lo vamos a estar alguna vez. Gracias. Un clamor de justicia se escuchaba no solo en la familia afectada, también en toda la sociedad chilena, que al menos ahora podía estar más tranquila.
la seguridad que tenemos que está preso. Esa es la seguridad que tenemos. No había arrepentimiento. Siempre se mostró desafiante. Se hasta ingresó silbando a la sala de audiencias y se daba el lujo de llevar entre sus manos un código penal. Pero las pruebas eran irrefutables en su contra. A las imágenes de las cámaras se sumaban los residuos de pólvora encontrados en su chaqueta y las pruebas de ADN que avalaban su participación en el crimen. Al final, no tuvo más que confesar. Él reconoce haber matado a la víctima y reconoce que la mató por instrucción o por orden del diablo, literalmente. Pero ni siquiera Satanás lo libró de la justicia. Fue condenado a presidio perpetuo simple. O sea, solo después de 20 años podría optar algún tipo de beneficio. ¿Pero cree usted que alguien le daría esa posibilidad considerando lo antes ocurrido? Usted se preguntaba siempre, Luis Ugalde, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué razón si no había ningún vínculo? Hay perpetua para él, más allá de las declaraciones que da hoy día en la portada de La Cuarta, ¿cierto, Luis? Sí, claramente. Y ahí es donde ustedes lo pueden ver en el extracto de el diario La Cuarta, donde viene esta entrevista a Luis Araya Galaz, donde él habla un poco de los motivos. Culpa al marido de María Soledad Lapostol, habla de deudas, habla de seguros que esta persona pretendía cobrar. Todas declaraciones que se contraponen con la primera declaración que él entrega, ante lo cual se le pregunta, y él asegura de que esa primera declaración que él entregó es falsa, que él lo que entregó fue lo que le pidieron los policías para que así pudieran liberar a su pareja. Recordemos de que el círculo policial en aquel entonces, para lograr la detención de Luis Araya Galaz, se cierra con su pareja, y él dice de que para que la pudieran liberar es que él se inculpa y asegura de que él fue el asesino de María Soledad Lapostol. Igual es importante tomar esto en el contexto de que lo está hablando un hombre que hay un fallo por cadena perpetua. También es bien fácil echarle la responsabilidad hoy día, después de que hay un fallo, a terceras cosas y sembrar la duda. Se integra Felipe Vidal a esta hora. Yo me acuerdo de esto que fue en una época donde se nos viene la Navidad, fin de año, y uno decía, ¿por qué? Por eso le mando de inmediato un abrazo a la familia de María Soledad, que sin duda se impacta cuando ve de nuevo esta noticia, ¿no, Felipe? Sí, además que cuando uno ve ese tipo de declaraciones, de alguna manera se te vuelven todas las informaciones. Es fácil poner la duda cuando no la hay. O según yo, no sé, inspector. Es mucho más cómodo, claro. ¿Qué piensa usted? Y yo lo que recuerdo de este caso es que el hombre era realmente un mentiroso profesional. Llegó a decirle al magistrado que estaba poseído por el demonio en algún momento. Hizo no una, sino varias declaraciones, todas adversas o contrarias entre sí. Lo que quedó de manifiesto después de mucho estudiarlo, porque se le estudió bastante a este caballero y se le sigue estudiando a propósito, es que él tenía un revanchismo social increíble. O sea, si la dama hubiese sido de otra capa social, tal vez no la habría matado. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, efectivamente no hay un ADN por medio que lo compruebe. Las circunstancias no lo permitieron. Estaba muy manoseado el vehículo. Se le hizo un examen exhaustivo, el vehículo no se encontró. No habríamos tenido la duda que le permite a él divagar de esta manera frente a un medio de comunicación tan importante como La Cuarta. Bueno, de hecho acá en La Cuarta dice, y asevera un poco lo que está diciendo la inspectora, porque dice un delincuente indignado con la sociedad. Y dice, él estudiaba auditoría y trabajaba como asistente, tenía mi familia y mis cosas, pero fui estafado por un colectivero, tenía que pagar arriendo, auto, comida y no tenía con qué. Con apenas 21 años fue víctima de esta estafa que lo dejó agotado e indignado con la sociedad. Y como muy bien lo decía también el inspector, dice que Araya explicó que su quiebre con la sociedad la llevó a perpetrar N choreos con intimidación en perjuicio de personas que tuvieran buena situación económica. Claro, pero acá el sembrar la duda, aquí hay un fallo, inspector, Felipe Karina también, y él habla y le endosa al marido, tema de deuda, pero es bien fácil hacerlo de esta forma, cuando hoy día existe un fallo y por lo demás, donde hay cámaras de seguridad también, hay un peritaje, más allá que no existe el ADN en el auto, hay otras pruebas, más de 10 por lo menos, Karina. Bueno, no es necesario, en este caso, la prueba, sabemos que los tribunales no solo se basan en una sola prueba para poder condenar, y aquí hay varios elementos que se van juntando. Lo que pasa es que al hacer estas declaraciones, obviamente, como decía el inspector, instala el tema de nuevo, deja este halo de dudas, y lo otro es que, según lo que mencionaba la Carola, esta es una persona como muy resentida por esta estafa que le había tocado pasar, pero ¿cuántas personas hoy día son víctimas de estafa en nuestro país y no tienen este resentimiento, no le quitan la vida a nadie y tampoco andan robando con intimidación? Entonces tampoco es justificación para comportarse de esa manera. Acá sigue explicando, se dice, siempre escogía a mis víctimas y me preocupaba de que mi robo no les causara un gran mal. Tenía gastos de hombre, de familia. Nunca me di ningún lujo, ni me caía ningún vicio. Siempre fui distinto, dice acá en La Cuarta. Pero también muy bien lo decíamos, él también, ¿por qué hacía esta conexión y culpaba
al marido de María Soledad Apostol, diciendo que él también tenía parte en esta desaparición y asesinato también de María. Sí, pero el revanchismo social de él, como quedó muy en claro, ni siquiera solamente contra la mujer, era contra la familia y contra el marido. Él se sintió que estaba siendo manipulado, que estaban alargando la situación y aparentemente lo indignó más de la cuenta. Hay un instante en que él pierde la cordura y eso es clarísimo por la forma en que se produce la muerte, que no vamos a entrar en detalle. No vamos a detallar. Pero es una forma de muerte abusiva, para explicarlo de alguna manera, que refleja un momento de ira de él que no pudo controlar. Y ese momento de ira es el que se ha analizado. ¿Por qué? Porque él en situaciones muy distintas del pasado tiene exactamente un comportamiento similar. Pero según usted, ¿él siempre quiso quitarle la vida a María Soledad o en un minuto? No, yo pienso que él no pensó quitarle. Claro, eso es lo que... Pero a lo mejor y lo que desconocemos es si se produjo algún diálogo entre Es que por eso, tenía planificado otra cosa. Entonces, eso es, Karina, exactamente. ¿Por qué sabes eso tú? A propósito que ha sido bien poco comentado. Yo estoy planteando la pregunta. No, es que ha sido poco comentado lo que tú dices. Efectivamente, uno de los diálogos a él lo enervó, lo sacó de las casillas. Como a propósito se lo confesó a un gendarme, a propósito. Y eso no lo dice él ahí en el medio de comunicación. Él ha hecho confesiones indirectas. Ha dicho, ufanándose, que es el autor a colegas delincuentes que han compartido con él en la cárcel, incluso a gendarmes que ha considerado amigos, y eso ha trascendido. Entonces, ahora aparece como un santo en un medio de comunicación, señalando que, claro, está libre de culpa, o que fueron dos individuos que en ningún momento está la de él, tampoco de ellos ahí. Ahora, yo no sé si versión, María, hemos visto María, también la Quintrala, inspector que habla, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, Felipe, o sea, es su versión versus la justicia. Ahora, yo no tengo tan claro si él se libera totalmente de la culpa. Lo que sí tengo claro es que él permanentemente en el diálogo que hace es que relativiza la manera en que afronta y de alguna manera comete este acto. Y yo creo que tiene que ver también con la crítica permanente social que hay hacia el Poder Judicial. Y yo creo que él aprovecha esa baza. Y claro, porque en este minuto, digámoslo, el Poder Judicial no está pasando por un gran momento donde todo el mundo dice, por Dios, que se imparte justicia en Chile. Digámoslo, hay una conciencia respecto a que hay alguna falencia. Por lo tanto, el tipo aprovecha justamente ese flanco de debilidad de alguna manera y establece, bueno, en realidad no lo hice tan mal, claro, pero en realidad hay crímenes peores, la verdad es que bueno, yo tenía deuda, entonces de alguna manera relativiza algo y te lleva a un análisis. Porque si al menos de 10 personas, al menos una, llegar a creer en la versión de él es un doble daño, porque creo yo que se le están dosando a una familia que ya, pónganse en el lugar de si fuera un familiar suyo. Y es pasar por lo mismo. De nuevo, es hacerlo pasar por lo mismo, cuando el padre ni nadie de la familia tenía ninguna responsabilidad con el destino que iba a tener ese día María Soledad. Ahora, este argumento de la sociedad me llevó a cometer esto, la sociedad me obligó, ya está bien manoseado. O sea, es un argumento que no es válido. Eso viene ya desde la historia del Tila, que viene con eso. El Chacal de el Toro, todos vienen con la misma dinámica. Sí, claro. No con ninguna justificación. Oye, hay información de que habían seguros comprometidos detrás de María Soledad Apostol. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con esa información y mucho más.